Hace unos días se cumplió un año, 365 días desde que las fuerzas represoras, en ese momento comandadas por Patricia Bullrich, atacaran a quemarropa a Pablo Grillo y lo dejen al borde de la muerte. Por esos motivos, milagros o regalos que nos da la vida, Pablo Grillo pudo salir adelante y continuar con vida, aunque la impunidad y el abuso de poder sigue vigente día a día. Contamos en el piso acá con integrantes del Mapa de la Policía. Nos acompañan Cecilia y Karina. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les trata este día húmedo, pesado, de verano raro? Con cabellos vaporosos. Pero estamos bien, lo estamos sobrellevando. Ya me queda un par de horitas para terminar el día. Pero bueno, comenten a la gente que no estamos solo nosotros tres, sino que trajeron a un invitado bastante especial que les dejo todos ustedes, chicas, para que lo presenten. Bueno, hoy queríamos hablar de luchas y resistencias de ahora y de antes. Entonces, para eso invitamos a Nicolás Chiarini, quien ayudó a Pablo Grillo aquel 12 de marzo de hace un año atrás a que pueda sobrevivir. Fue un actor fundamental en la Plaza del Congreso en esa manifestación. Esta columna la queremos enmarcar entre el 12 de marzo, a un año de la represión en el Congreso, y el 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años, cuando los militares toman el poder del Estado. Nos parecía que era importante trazar una relación entre lo que estamos viviendo y lo que hemos aprendido a lo largo de estos 50 años desde el campo popular. Nicolás Chiarini es cartero, tiene 34 años, vive en Lomas de Zamora, fue bombero voluntario, y eso fue un elemento, una característica de él que fue fundamental al momento de ayudar a Pablo Grillo. Fue militante del Frente Popular Darío Santillán, hoy colabora con los padres y familiares de Darío y Maxi, y está por empezar, justamente este 12 de marzo pasado, se anotó a estudiar enfermería. Vamos a hacerle una entrevista en este marco entonces de Perfecto. Las luchas y resistencias. Bien, hola Nico, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué te llevó a ir a la Plaza de los Dos Congresos ese 12 de marzo? Mira, todos los jueves cuando voy a la ronda de las madres, justamente, siempre charlaba con Ana Tapia u otro de los jubilados que van ahí, y siempre eran, te vi, te pegaron, ¿qué pasó? Y ahí charlamos de la situación. Como saben, le venían pegando sistemáticamente y se hicieron muy visibles las imágenes de Chaca siendo golpeado, lo que llevó que fueran muchos hinchas de fútbol, y como yo soy un hincha de fútbol, dije, bueno, esta no me la voy a perder, y quise ir. Ese miércoles había sido aparte el primer miércoles de jubilados que yo iba. Así que bueno, fue eso lo que me movilizó, que estaban yendo todos los hinchas de fútbol y quería ir como militante y bueno, como un hincha de fútbol más con esta que tengo puesta ahora. Che, Nico, y antes de encontrarte con la situación de Pablo, ¿cómo vivenciabas la plaza esa jornada? ¿Qué veías? Y fue un día como con mucha mística. A mí, como costumbre militante y para ver cómo está todo, siempre me gusta entrar desde Avenida de Mayo, caminando desde 9 de julio. Y ese día había mucha mística. Me tocó entrar con una columna de astilleros, que viste, son todos unos bastante grandotes, y venía una mística, venían cantando, si tocan a los viejos que quilombo se va a armar. Después me tocó cruzarme con unos hinchas de Cambaceres, que si en otro nos miramos con complicidad, diciendo en otro momento quizás me hubiesen choreado la remera, pero en esta movilización estábamos todos por lo mismo. Y desde que entré a la plaza ya había un clima represivo muy grande. Eso es lo que se vivía. Antes de ir para el lado donde estaba Pablo, yo intenté encarar a un amigo que me iba a encontrar con él, que nunca me lo terminé encontrando. Entonces, como veía que se estaba poniendo cada vez más crudo del lado de Irigoyen, fui para ese lado, ¿no? Pero antes me había cambiado la campera porque tenía una media de plástico, así que había ido hasta algún modo a encontrarme con otra compañera, con una mamá de Cromañón que milita con nosotros en el espacio de familiares y compas de Darío y Maxi.
para decirle que estaba bien, que estaba por acá y que estaba bien, y bueno, cuando cruzo del otro lado, justo pasa lo de Pablo, ¿no? ¿Y cómo fue ese cruce con lo de Pablo? Contanos un poco cómo y qué pasó después. Y bueno, a mí yo ya venía pensando y estando atento, por esto que les decía, que había un clima de represión muy fuerte, había intentado conseguir unos guantes, estaba pensando en que era muy habitual que disparen a los ojos, entonces yo me había puesto como atrás de unos árboles que están ahí al lado del estacionamiento donde lo dieren a Pablo, y en un momento eso como que se me va de la cabeza, esa precaución, ¿no? Que siempre se me venía pensando en mi viejo, ¿no? Y en eso que Gustavo charlaba con Norita muchas veces, ¿no? Para vincularlo. Y como todo militante sabe que es lo mismo que me pase a mí o que le pase a otra persona, lo mismo que le contestó Gustavo a Nora en aquel momento, y entonces bajé a la calle. Nora es Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, que lamentablemente ha fallecido sobre fin del año pasado, pero madre de todas las luchas. Tal cual, tal cual. Así que bueno, en ese momento bajé a la calle y veo que traen a alguien, y cuando traen a alguien, bueno, nunca me imaginé que iba a ser una herida así tan grave y tan fuerte como lo que había pasado. Así que bueno, ahí tocó un poco ordenar toda esa locura porque se lo querían llevar, y yo al tocarlo, al darme cuenta, no solamente que abrí un centímetro y vi el horror, también lo sentía con la mano, esa textura que tenía lamentablemente la cabeza de Pablo, y sabía que si lo movían así nomás podía ser muy peligroso, así que a la persona que estaba con más ansiedad de ayudar le dije: anda a buscarme una tabla, y en ese momento aparece Diego y su hermano, que son dos militantes del MOI, que estaban haciendo posta de salud por su lado, que tenían gasas y vendas, y ahí le pido a Diego que sostenga mientras su hermano me pone una foto, me pone los guantes, y ahí una foto que justamente que saca Pepe Mateos, y que al papá de Darío lo sensibilizó mucho porque estaba yo extendiendo la mano y alguien, pero la gran diferencia de ese tiempo es que yo no tuve que parar a ningún policía porque había otras personas en cordón de seguridad a nuestro alrededor. Y estaban las postas de salud porque había pasado lo de Chile y habíamos aprendido el estallido de Chile, y habíamos aprendido que desde acá, desde el pueblo, había que cuidarnos y estar más sistematizado. A mí me tocó en 2017 estar en la plaza en el día de segunda represión, y ahí había ido individualmente con una mochila con gasas y vendas. Me tocó socorrer a dos periodistas en ese momento de piedrazos. Entonces, en ese momento yo sabía que, no sabía lo que había pasado concretamente, pero me imaginaba que no podía ser un piedrazo como en esas ocasiones, sino que era otra situación. Así que bueno, ahí pudimos con las gasas y las vendas empezar a comprimir la herida. En un momento lo ponemos en posición lateral de seguridad porque empieza a vomitar. Y en ese momento antes de eso pido una tijera, que alguien, estos héroes anónimos y colectivos, alguien me consigue esa tijera, me dan una tijera, le corto la mochila porque Pablo tenía todo el tiempo su mochila y su cámara de fotos en el cuello. Entonces yo le corto la mochila sabiendo que si venía una tabla tenía que estar cómodo, y aparte en la posición estaba medio incómoda. También había un médico ahí que nos estaba ayudando, y cuando él había sugerido hacer un vendaje compresivo es que bueno, llega la ambulancia del SAME y bueno, ahí la médica baja la tabla, y con el hincha de Sacachispas, que fue el que Pablo le saca la foto, que ese chico se quedó todo el tiempo al lado nuestro, y la verdad que ese pibe no sabemos quién es. Yo lo quiero mucho aunque no sepa quién es, porque él se quedó con nosotros hasta el final, que lo subimos a la ambulancia. O sea que, Nico, hasta que llegó la ambulancia al SAME, lo que sucedió fue toda una organización de un montón de gente colaborando desde diferentes lugares, algunos haciendo cordón de seguridad, porque entiendo que la policía seguía tirando. Tal cual. Y bueno, tratando de sacarlo a Pablo de ese lugar para que si llegaba la ambulancia pudiera acceder fácilmente.
Claro, mira, en los primeros auxilios algo muy elemental y muy importante es, lo primero de todo, es la seguridad en escena, porque siempre hay que tratar de ser parte de la solución y no parte del problema. Y la seguridad de la escena la dio la plaza llena, porque sin la plaza llena hubiesen avanzado como estaban avanzando del otro lado, que estaba pasando lo de Jonathan Navarro en el mismo momento. Entonces, sin la plaza llena y sin gente hasta que se defendía a los piedrazos de la policía y que estaba conteniendo esa situación, nosotros lo pudimos atender a Pablo. Hoy está muy viciada la situación, que los que se ponen capucha, los que tiran piedras son malos, y la realidad es que ese día, sin esas personas haciendo esa tarea, quizá no lo hubiésemos podido atender a Pablo en el lugar. Así que eso para mí son las pequeñas cosas que hicieron. Justamente para mí no fue un milagro, para mí fueron muchas cosas que se dieron, que el pueblo inconscientemente fue aprendiendo, fue teniendo una gimnasia que no nos damos cuenta, pero que posibilitó de que esto pase. A ver, el SAME tiene la agilidad que tiene porque había pasado el Cromañón, porque pasó la masacre de 11 de los trenes, entonces le tuvieron que había ponerle un poco de más onda, por decirlo. Alguien que trabajó en el sistema de emergencia sabe que antes no era así, y lamentablemente acá se aprende con masacres. Entonces, que la ambulancia ha llegado ahí también tiene que ver con toda la historia que pasó en la capital, ¿no? Che, Nico, y volviendo a ese momento, llega el SAME, ¿qué continúa después? ¿Qué pasa? Y yo subo a la ambulancia porque sabía muy bien que no podía soltarle la cabeza. En la ambulancia conozco a Jorgito, que es el amigo de Pablo, yo en ese momento nunca lo había visto. Ahí le ponemos oxígeno, lo terminamos de fijar, y yo en un momento que puedo llamo a compañeros de derechos humanos para avisarle lo que estaba pasando, porque mi mente estaba, si saben esto, capaz que se paraba la represión. Así que fue pasando eso, fuimos preparando a Pablo, de tratar de estabilizarlo de la mejor manera que se pueda, ¿no? Y hasta que, bueno, llegamos al hospital. En el hospital no me dejaban pasar, y yo me peleé ahí diciendo, no le voy a soltar la cabeza, y ahí me dejan pasar al shock room, y en el shock room hay un médico ahí que me dice, a ver, correte, necesito ver, y ahí es como en mi cabeza hace un clic, listo, llegó con vida, ahora le toca a otras personas asistirlo. Y ahí fue. Y gratamente me enteré hace poquito en la MU, que sacaron una nota, que operaron un grupo de mujeres, lo operó a Pablo de urgencia ese día. Así que no lo sabía, y me pareció, y un buen detalle decirlo, que 5 profesionales creo que fueron los que le hicieron esa operación de emergencia a Pablo. Vos recuperaste varias cosas, ¿no? Lo aprendido, la resistencia y la colaboración de un montón de seres anónimos que estaban anónimos y anónimas, que estaban en ese momento, ¿no? Haciendo un cordón contra la policía, tirando piedras para que no se acercaran, llamando a la ambulancia, consiguiéndote guantes, en fin, una cantidad de tareas y actividades. Y lo relacionás con lo aprendido, ¿no? Se podría decir con esta memoria colectiva de luchas, ¿no? La resistencia. ¿Qué otros hitos o qué otros elementos podés relacionar entre las luchas y la resistencia a la dictadura con esto que pasó ese día y que sigue pasando? Porque cuando quieren detener a alguien, enseguida hay gente filmando, que eso es un insumo muy importante para las reconstrucciones que hacemos desde el mapa de la policía, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Creo que hay una memoria histórica que es lo que quieren venir a robarnos. Yo concuerdo con Darío Santillán cuando él iba en los 90 a la Marcha de la Resistencia, que decía que era la continuidad. Yo soy de otra generación, vengo después de Darío Santillán. Lo tengo tatuado, ese gesto acá en la pierna, al lado del tema de algo de escape, que justamente abrió la columna. Y toda esa valentía que tuvieron las madres, que tuvieron las abuelas, que tuvieron el resto de los familiares para luchar, para seguir construyendo memoria. Es un poco el insumo de todo esto, ¿no? Para que podamos llegar. Lo que aprendimos
en Chile, en esa revuelta, porque a veces en Argentina estamos muy acostumbrados que lo que pasa acá somos especial y no, todo pasa en una cuestión que pasa en América Latina. Entonces, eso que aprendimos que había pasado en Chile, lo que había pasado en Colombia, lo que había pasado en Perú, sirvió para que hoy haya pasado lo de Pablo y tengamos esa musculatura popular que sirvió para que bueno, hoy no tengamos que tener un muerto más en nuestra historia, y que algo que fuimos haciendo con la familia de Darío y Maxi, de tratar de no conmemorar las muertes de los compañeros, empezamos a conmemorar lamentablemente el no cumpleaños de Darío Santillán, los 18 de enero, para celebrar la vida. Y bueno, hoy Pablo nos regala una efeméride mucho más popular, mucho más grande, en el que vamos a celebrar su vida. Y que creo que lo más importante, que va a costar, que a mí me sirvió... A mí me daba miedo, la verdad, hablar al principio de todo esto. No sabía si iba a perder el trabajo, qué iba a suceder, o que sea una cuestión de seguridad. Pero darme cuenta de que este testimonio es muy importante, porque la verdad que lamentablemente estamos tan fijadas las imágenes, la de represión, nos estamos acostumbrando a situaciones muy, muy feas, y la idea de poder empezar a hablar es que empezar a contagiar valentía, contagiar coraje, que como hicieron las madres en aquel momento, salir a la calle aunque sea peligroso. Hoy lo vemos a Jonathan, a Pablo diciendo que van a ir igual, pase lo que pase, ellos van a seguir estando. Entonces es importante que cuando nos quieren meter tanto miedo, se lo contrapongamos con coraje. Y por suerte, bueno, están las postas de salud ahora, está el mapa de la policía, que son mecanismos para cuidar a la gente que está en la calle. Sí, tal cual. Dijiste algo que es muy interesante. Dijiste nos cuidamos desde el pueblo, ¿no? Y desde el mapa de la policía, junto con otras organizaciones, seguimos luchando porque somos una fuerza popular que tratamos e intentamos y promovemos la construcción de la verdad histórica. Buenas noches y hasta el mes que viene. Muchas gracias a ustedes. Gracias Nicolás. Nico. Por favor. Gracias chicas, Cecilia y Karina. Y esto fue la columna del mapa de la policía.